muy esperado, porque además tenemos un tema muy importante, movilidad e inclusión. Así es que, por favor, los invito a que podamos seguir la conversación en otro momento. Va a haber después espacio también para un brunch. Ahí pueden retomar todo este intercambio de experiencias que están teniendo. Aprovechar de contarles que este salón tiene todas sus salidas de emergencia debidamente habilitadas. Así es que en caso de que tuviéramos que desalojar el salón, por supuesto el llamado es hacerlo con tranquilidad y poder fijarse que a cada uno de los costados están las señaléticas adecuadas para que ustedes puedan evacuar el salón sin ningún problema. Así es que les cuento eso también y también saludamos a quienes van a retomar nuestra transmisión a través del YouTube de la Subdere. Estamos transmitiendo también este evento en lengua de señas, así que también saludar a toda la comunidad de lengua de señas que también está siguiendo nuestra transmisión. Ya, les pedí el primer favor que tomaran asiento. Ahora les voy a pedir el segundo favor, que guardemos silencio, para que podamos volver ya a esta atmósfera que teníamos antes de irnos al cafecito. Este intercambio de aprendizajes, de experiencia, quedamos bastante, por lo menos yo, con mucha curiosidad de poder ver aquí en la puesta en escena todas estas experiencias y estos aprendizajes que nuestros panelistas nos van a entregar a partir de ahora en este primer conversatorio de esta jornada del 8º Seminario Internacional de Áreas Metropolitanas. Quiero pedirle, por favor, que suba al escenario a la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales Flores, porque ella además va a ser la moderadora de este primer panel. Un aplauso para ella. También ya está junto a nosotros Paola Tapia, directora de Transporte Público Metropolitano. Muchísimas gracias, Paola, por acompañarnos. Al presidente de Metro, Guillermo Muñoz, también, que va a ser parte de este conversatorio. Y a la presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, Paola Girón. Bienvenidos a todos y subsecretaria, el panel está en sus manos. No se escucha. ¿Ahí sí? Sí. Ya, bueno. Nuevamente, muy buenos días a todas y todos. Este es el primer panel de este seminario internacional que tiene como temática movilidad e inclusión y por tanto invitamos a nuestros destacados colaboradores a participar de este seminario. Como bien decía la presentadora, bueno, contamos con Paola Tapia, que es la directora de Transporte Público Metropolitano. Muchas gracias por venir, Paola. Dos Paolas, en verdad. Guillermo Muñoz, que es presidente del directorio de Metro, también con quien estamos trabajando en hartos planes en conjunto, a propósito también de movilidad e inclusión en el eje de la Alameda, de la Comuna de Santiago, Estación Central, Providencia y también la Comuna de Lo Prado. Así que muchas gracias, Guillermo, nuevamente por participar. Y, por último, con Paola Girón, que es la presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, que fue nombrada por el presidente Boric para poder trabajar en una política nacional de desarrollo territorial, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural. Muchas gracias, Paola, también por participar. Bueno, para dar pie al panel voy a hacer una breve introducción que tiene que ver precisamente con los desafíos con que contamos actualmente en el país en relación a movilidad e inclusión, considerando que durante el siglo XX se dio una urbanización acelerada que dio a la expansión y crecimiento de las ciudades importantes, tanto las ciudades grandes como las ciudades intermedias, y que en el siglo XXI ha significado ciertos nudos en materia de planificación, ordenamiento territorial y también el desarrollo de ciertas políticas públicas, particularmente abordando la necesidad de constituir nuevas gobernanzas entre los distintos niveles, la coordinación del Estado, que siempre es un tema, ¿cierto? Que la necesidad de que del Estado actúe más coordinado y que eso signifique poder gestionar políticas públicas integradas, eficientes y con uso racional de recursos.
Y en esa línea es que quisimos hacer este panel, considerando que esto está en el marco del seminario de áreas metropolitanas, y en el contexto que les dábamos anteriormente, que tenemos 3 áreas metropolitanas ya constituidas en el país, que están en las comunas de Alto Hospicio y Iquique, en el Gran Santiago, que son 50 de las 54 comunas de la región metropolitana, el Gran Concepción, que si no me equivoco son las comunas de Concepción, Talcahuano, San Pedro de la Paz, está Penco y si no me equivoco hay una más dando vuelta, me podrán corregir posteriormente. Y que por otra parte están en constitución las áreas metropolitanas de La Serena, Coquimbo, el Gran Valparaíso, considerando el Gran Valparaíso de la zona más costera, Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, Concón. No se contempla hasta Limache y la zona de Quillota, que podría constituirse eventualmente como una segunda área metropolitana, las comunas urbanas de la zona de O'Higgins y el área metropolitana de Puerto Montt y Puerto Varas. Considerando que tenemos esos instrumentos y que parte de los ámbitos donde las áreas metropolitanas pueden operar es particularmente sobre las materias de inclusión y movilidad, considerando que las áreas metropolitanas permiten la aprobación del Plan Maestro de Transporte Urbano Metropolitano, que es un instrumento relevante donde particularmente tanto Paola como Guillermo pueden influir respecto a eso, definir el sentido del tránsito de las vías intercomunales, considerando la necesidad de integrar la ciudad en materia de transporte público y las vías de tránsito intercomunales que anteriormente no contaban con una participación de carácter subnacional en eso, o la aprobación del Plan Intercomunal de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público. Esos son 3 ámbitos que están normados para la constitución de las áreas metropolitanas. No es algo que se esté creando como nuevo, sino que efectivamente el área metropolitana tiene la posibilidad de poder establecer esos instrumentos de planificación y que al mismo tiempo significan un desafío en materia de gobernanza, considerando la necesidad de articular los niveles centrales, pero también articularse con los gobiernos regionales, considerando que son facultades delegadas actualmente en los gobiernos regionales a propósito de la área metropolitana. Y en esa línea, cómo estos instrumentos pueden contribuir a mejorar en el acceso a servicios públicos, a evitar la reproducción de desigualdades sociales, que son relevantes considerando también que efectivamente las áreas metropolitanas concentran una parte importante de población, pero que también tenemos un desafío en las zonas de expansiones urbanas, en la interfaz urbanas forestales que estábamos conversando con Paola Girón hace algún momento, donde efectivamente hay ausencia también de instrumentos en esa línea. ¿Ya? Considerando esos elementos, a nosotros nos parece que las áreas metropolitanas recientemente constituidas tienen 4 tareas relevantes. Una que ya la mencioné, que es la gobernanza, que supere la fragmentación del Estado en esta materia, sobre todo la fragmentación administrativa, la descoordinación, la hiperburocratización de las decisiones que se toman y que a veces puede significar en decisiones inconsistentes en la planificación urbana. En segundo lugar, de que las áreas metropolitanas permiten robustecer y hacer más eficiente la coordinación de los servicios públicos, particularmente en provisión, por ejemplo, de agua potable o en el tratamiento de los residuos sólidos, que también es una de las materias donde se pueden abordar. En tercer lugar, que pueden también contribuir a distribuir de manera más equitativa los gastos de los municipios en ciertas materias, ¿cierto? Considerando que las áreas metropolitanas posibilitan la constitución de un consejo de alcaldes que se establece dentro de la gobernanza en conjunto con el gobierno regional y que eso significa en economías de escala, por ejemplo, en los municipios, considerando que hay ciertas materias que están desfinanciadas en la actualidad, como por ejemplo la gestión de los residuos sólidos domiciliarios, que todo el transporte, la recolección, traslado y disposición final, en la actualidad, según los datos que tenemos en la Subdere, el 33% son recursos que entran por derechos de aseo, por el concepto de la recaudación de derechos de aseo. Y el resto son solamente recursos municipales que vienen particularmente de las cuotas del Fondo Común Municipal o de los ingresos propios permanentes que pueda tener el municipio particularmente. Y por último, las áreas metropolitanas, y esto quizás es el ámbito más central en términos más de pensamiento y de quizás como una visión estratégica, es que son clave para pensar en ciudades inclusivas, donde básicamente todos los habitantes puedan recibir los beneficios de las políticas públicas que sean integradas en esta materia y que la vida en sociedad se pueda concebir como, o sea, el derecho a la ciudad se puede concebir efectivamente como un derecho de inclusión en esta línea. Entonces, considerando
esa introducción, que evidentemente no tiene que ver solamente con sus áreas de expertise, pero particularmente nos interesa saber desde sus áreas de expertise cómo las áreas metropolitanas que están en constante expansión pueden, por ejemplo, contribuir a generar equidad en el acceso al transporte público, particularmente las zonas que están más alejadas y marginadas de los centros urbanos. O sea, considerando, por ejemplo, que el área metropolitana de la región metropolitana contempla comunas hasta como María Pinto, o las comunas que están en la zona de Pirque, por ejemplo, hacia la zona cordillerana. ¿Qué medidas se puedan implementar para asegurar que el sistema de transporte público sea inclusivo y accesible para todos los ciudadanos? En segundo lugar, desde su experiencia, ¿qué es lo que puede contribuir a mejorar la coordinación del Estado? Considerando la gobernanza que se puede establecer desde las áreas metropolitanas. Y por otra parte, ¿qué desafíos enfrenta la implementación de los planes maestros de transporte urbano metropolitano en estas áreas? Como que desde su expertise, ¿cómo se puede abordar la necesidad de integrar el transporte urbano y cómo esos planes y las áreas metropolitanas pueden contribuir a generar equidad en el acceso a esos servicios? Eso es más o menos el encuadre. Bueno, les voy a dar la palabra. Quizás podemos seguir en este orden con Paola primero e ir continuando hacia la derecha del escenario para que puedan quizás pensar que estas son preguntas orientadoras, pero evidentemente también poder instalar algunas de las ideas que a ustedes les interese poder trabajar en esta materia. Así que adelante, Paola. Gracias, subsecretaria. ¿Se escucha bien, sí? Hola, buenos días. Saludar a todas y todos. Saludar también a mis colegas panelistas. No me gusta la palabra colegas, pero bueno, salió. Es especial estar en estos encuentros porque sin lugar a dudas la visión de las comunas, la visión de los gobiernos regionales y las áreas metropolitanas tiene que estar muy presente en la elaboración de las políticas públicas. Tanto así que me tocó participar en su momento en la redacción de la ley de fortalecimiento del gobierno regional, que bien la subsecretaria hacía un resumen de los principales aspectos vinculados a transporte. Me acuerdo que esa ley la lanzamos junto a la presidenta Bachelet en Valdivia como un símbolo también de la descentralización. Debe haber sido por ahí por febrero del 2018 cuando terminaba su segundo gobierno. Por lo tanto, generar la discusión, poner en el primer lugar la descentralización, sin lugar a dudas, es fundamental. Y en ese sentido, brevemente, a lo mejor algunos de ustedes no lo conocen, voy a hacer un resumen de cómo es el sistema de transporte integrado que tenemos en la región metropolitana. Nosotros originalmente desde el año 2007, cuando se inicia Transantiago, eran 34 comunas las que comprendía el sistema integrado por metro, y evidentemente a eso se referirá su presidente Guillermo Muñoz, pero metro sin lugar a dudas eje estructurante del sistema de transporte público con los 149 kilómetros que recorre. Por otro lado, hoy día Tren Central, 23 kilómetros desde Nos hasta San Bernardo, y también el sistema de buses, que hoy día me corresponde liderar en el Directorio de Transporte Público Metropolitano, que recorre más de 3.000 kilómetros al día. Entonces, sin lugar a dudas, tenemos un eje estructurante, pero a propósito de lo que nos planteaba la subsecretaria, ¿cómo llegamos a esas localidades, incluso ubicadas en el radio urbano, pero a los cuales las personas no tienen acceso aún a un sistema de transporte público de calidad, cómodo y eficiente? Ese era el desafío. ¿Qué hemos hecho? En este gobierno nosotros hemos expandido por primera vez Red Movilidad, y de esas que eran las 34 comunas originales hemos incorporado 2 nuevas comunas, y eso ha sido un símbolo de la expansión, pero también de lo que muy bien mencionaba la subsecretaria, que es el concepto de equidad territorial. Porque nos podemos preguntar hoy día, cuando tenemos un sistema moderno que es reconocido a nivel internacional por tener 2.480 buses eléctricos, por tener una cifra similar de buses Euro 6, por ser pioneros no en la región, sino en el mundo en esta materia, ¿por qué esos buses eléctricos solo estaban ubicados en la zona oriente, algo en la zona norte de la capital y en el eje Alameda-Providencia? ¿Por qué no llegaban a San Bernardo? ¿Por qué no llegaban a La Pintana? ¿Por qué esas comunas no tenían derecho a acceder a ese transporte que hoy día de verdad es de nivel mundial? Y escuchábamos hace poco las cifras de que nuevamente en la región metropolitana hemos tenido buenas noticias en medio ambiente, ¿cierto?
Eso se debe también, entre otras razones, a la llegada y a la consolidación de la electromovilidad. Entonces, teníamos las 34 comunas y llegamos por primera vez a la comuna de Padre Hurtado. Y no solo eso, llegamos por primera vez también a la comuna de Lampa, cumpliendo un compromiso ciudadano, cumpliendo un compromiso de también llegar, reitero, con esos sistemas de transporte. Pero no solo eso. Yo les pregunto, por ejemplo, los que están aquí presentes, ¿conocen la localidad de El Romeral? ¿Alguien ha escuchado hablar del Romeral? Parece que con el solo nombre, el Romeral quedara, yo que soy de la región de Valparaíso, ahí por Higueras, digamos. Bueno, no queda por allá. El Romeral es una localidad que está en la comuna de San Bernardo, que por lo tanto desde el día 1 estaba en el sistema integrado de transporte público, pero que sin embargo, ¿saben hace cuánto tiempo no circulaba un bus en su calle principal que tiene el Romeral? 50 años. Tuvieron que pasar 50 años para que un bus volviera a circular en la zona del Romeral. No lo hacía prácticamente desde que existía la Empresa Nacional de Transporte Colectivo, que era una empresa pública que existía en Chile y que obviamente dejó de existir hace muchos años. Pues bien, esos servicios con los cuales estamos llegando al Romeral, a Padre Hurtado, a Lampa, reflejan el principio de la equidad territorial que sentimos debe estar muy presente, no solo en la planificación de las ciudades, sino también en la mirada de un área metropolitana que crece y que lo hace a paso rápido. Pensemos, por ejemplo, en los planes de emergencia habitacional, en las viviendas sociales que se están construyendo. ¿Cuál es el desafío ahí? Fíjense ustedes que a nosotros nos tocó vivir la experiencia de que nos contactara un profesor de la universidad para decirnos que estaba conectado con vecinas de Bajos de Mena, que iban a inaugurar, nos contactó por ahí por octubre, las viviendas se las iban a entregar en diciembre y resulta que no tenían transporte público. ¿Esa es la forma en que queremos planificar ciudad? ¿Llegar con el transporte público en forma acelerada cuando ya las viviendas sociales están a punto de ser inauguradas? Cuando en la autopista no se hizo ninguna conectividad para que esos terrenos puedan entrar y tienen que hacer todo un recorrido para llegar a los enlaces. Porque esto no es solo transporte, esto es obras públicas, es vivienda, es subdere, es la visión compartida que tenemos del derecho a la ciudad. Y por lo tanto, el énfasis nosotros lo hemos puesto en la equidad territorial, pero también, muy importante, lo hemos hecho con la perspectiva de género. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver a lo mejor? Paola Girón nos puede dar una cátedra al respecto. La perspectiva de género en la movilidad. Bueno, tiene mucho que ver. Y solo un par de datos para después seguir adelante con las demás exposiciones, digamos. La encuesta Origen-Destino, que es muy antigua ya en nuestra ciudad, data del 2012. Bueno, esa encuesta Origen-Destino, ¿qué nos dice? Primero que las mujeres son las que más usamos el transporte público, 52%. Ratificado por la encuesta reciente lanzada por el estudio que hizo CEDEUS de la Universidad Católica, liderado por Ricardo Urtubia, que marca un porcentaje similar. Por lo tanto, tenemos un dato actualizado. 52% de mujeres usan el transporte público. Pero la pregunta es, ¿qué viajes realizan, por ejemplo, esas mujeres del Romeral? ¿Qué viajes realizan? Viajes de cuidado. ¿Qué dice la encuesta Origen-Destino? 65.5% de esos viajes son para cuidar a otro. Por lo tanto, no es solo hacerse cargo de la ciudad, sino de hacerse cargo de una ciudad, como nos gusta decir a nosotros, con mirada y con rostro de mujer. Porque cuando hacemos mejor ciudad para las mujeres, la hacemos para las niñas, para los niños, la hacemos para los jóvenes, la hacemos también muy importante para las personas con discapacidad. Más del 80% de quienes cuidan a personas con discapacidad en Chile son mujeres. Pero no solo eso, la encuesta Origen-Destino nos compara viajes de mujeres y hombres. Y los hombres realizan viajes en un número similar, pero no son para cuidar a otros, son por trabajo. Por eso cuando yo le digo a mi marido que yo no alcanzo a llegar y todo, y él me dice, yo estoy trabajando. Yo digo, bueno, yo estoy en el Caribe tropical, porque obvio que yo también estoy trabajando, pero tenemos un peso histórico de que es el hombre el que trabaja y la mujer la que cuida. Sabemos que eso ya en el siglo XXI está prácticamente siendo superado en nuestras sociedades. Pero fíjense que en la movilidad, en el transporte y lo peor, en cómo construimos ciudades, aún no está suficientemente instalado. De modo que el desafío de la nueva gobernanza es sin duda seguir ampliando, en el caso nuestro, el sistema Red Movilidad
haciendo un link con las áreas metropolitanas, que sin lugar a dudas son un desafío. Y esas 3 normas, ese ABC que pusimos en la Ley de Fortalecimiento Regional y que, como les comentaba, lanzamos con la presidenta Bachelet, tiene que llenarse de otra serie de atribuciones y facultades que sin lugar a dudas tienen que tener su nicho, que tienen que tener su visión desde las áreas metropolitanas construidas con el gobierno regional y por el Consejo de Alcaldes que se tiene que constituir. Por lo tanto, desafíos tenemos muchos y ahí los invito a todos los que están sentados acá escuchándonos, porque los noto muy atentos, a pensar también desde su espacio, desde la sociedad civil, desde la academia, cómo podemos colaborar también con esta mirada de ciudad integradora con sentido de equidad territorial. Y por último, los vecinos del Romeral. Hoy día, cuando hemos terminado un estudio para evaluar ese servicio, primero, quienes más lo usan son las mujeres. Y nuevamente, ¿para qué más lo usan? Para labores de cuidado. Y tercero, que quizás es lo más bonito, de una nota 1 a 7 le ponen un 6.4 a su servicio. Por lo tanto, cuando uno le da calidad, cuando le da confort y seguridad, en el sistema de transporte público nuestras ciudades crecen, pero lo hacen también con equidad y con esta mirada de mujer. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Quería destacar, antes de darle la palabra a Guillermo, respecto a lo que mencionaba Paola. Efectivamente, la razón por la cual uno de los temas de este seminario es de cuidado es precisamente por la necesidad de contar con políticas públicas transversales con enfoque de cuidados, pensando en que el trabajo doméstico no remunerado representa, según los estudios del Banco Central, cerca de un cuarto del PIB ampliado del país. O sea, estamos hablando de que el trabajo doméstico no remunerado, donde está compuesto principalmente por las labores de cuidado, tanto a niños y niñas como personas con algún grado de dependencia, que está hecho principalmente por mujeres, es una actividad económica del país y permite el resto de la economía familiar. Entonces, por tanto, adaptar las políticas que tiene el Estado, particularmente enfocado en las mujeres que cuidan y en las personas que cuidan, es muy significativo. Y hemos visto ahí cómo efectivamente en la expansión de red han trabajado particularmente en aquello, y también en aumentar la empleabilidad de mujeres para poder fomentar la autonomía económica de las mujeres, donde ahora contamos con más mujeres que son conductoras de los recorridos del transporte público en la región metropolitana, y que también han permitido desarrollar espacios seguros para las mujeres en el transporte público, considerando lo que ya mencionaba. Yo diría que ahí hay tres cosas relevantes de lo que se han hecho desde este gobierno que hay que mencionar, aparte del enfoque de género en materia de transporte urbano y transporte público en general, la equidad territorial, la ampliación de los recorridos hacia lugares que están alejados de los centros urbanos. Lo segundo, la electromovilidad, que es relevante, considerando la adaptabilidad hacia la crisis climática en la cual enfrentamos. No solamente acá en la región metropolitana, hemos visto al ministro Muñoz recorrer Chile contando las compras de los nuevos buses eléctricos en Antofagasta, en Valparaíso, que son los ejemplos en Coquimbo, que es importante. Entonces, creo que esos son elementos claves de lo que mencionas. Me gustaría ahora darle la palabra a Guillermo para que también desde la experiencia de Metro puedan comentar dentro de este tema los desafíos y los planes que se han estado implementando, considerando también los ejes orientadores del panel particularmente. Así que, Guillermo. Muchas gracias, subsecretaria. Bueno, de nuevo, saludarlos a todos y a todas y agradecer además la invitación a este panel, a este seminario, a hablar de temas que para nosotros, por lo menos, desde Metro, y para mí particularmente, considero súper relevante y que muchas veces se tratan no con la suficiente profundidad que merecen. Sinceramente creo que impulsar políticas de diversidad e inclusión vinculadas a la movilidad, Paola Tapia lo mencionaba dando algunas cifras, representa realmente un cambio en lo que es la implementación de las políticas públicas asociadas al sector. Y en el caso particular de Metro Santiago, de la empresa Metro de Santiago,
Nos hemos comprometido desde un tiempo hasta la fecha en un plan en distintos ámbitos, que voy a tratar de comentarles algunos, bien intensivo en el ámbito de las políticas de diversidad e inclusión. Pero, ¿por qué? Y haciendo un poco aquí conexión con lo que es el seminario o el tema principal del seminario, que tiene que ver con la descentralización y la formación de áreas metropolitanas. Porque el plan y el propósito que Metro se ha trazado de aquí al 2032 está mucho más vinculado que con la mera movilidad o transporte de personas, con más bien la construcción de ciudad. Y para hacer ciudad se requiere de una coordinación que es tremendamente relevante. Quienes hemos trabajado en el ámbito del transporte sabemos todas las dificultades que implica la construcción de una ciudad y todavía más lo que implica una construcción de una ciudad sostenible, amigable, inclusiva, que son los atributos con los cuales nosotros quisiéramos desarrollar e impulsar políticas urbanas y de desarrollo ciudad. Entonces, parados, como digo, desde un plan estratégico, desde un propósito de Metro que está más en la ciudad, en la construcción de la ciudad, que en el transporte, es que entendemos que las políticas de diversidad e inclusión son fundamentales. Y son fundamentales primero porque a nivel interno, transformar una cultura que ya la empresa Metro, ustedes saben, vamos a cumplir 50 años de operación el próximo septiembre del año 2025. La línea 1 se echó a andar en septiembre del año 75 y ya cumplimos 50 años de operación en la ciudad de Santiago. Es una empresa que con todas las bondades que ha tenido su desarrollo en estos 50 años, también carga con un peso, una tradición, una historia que es complejo también de cambiar. Pero nos hemos comprometido en este cambio también cultural porque entendemos que una empresa que en sus procesos internos, en sus relaciones internas, fomenta el respeto, fomenta las políticas de inclusión y de diversidad, es una empresa que es capaz de estar mucho más preparado para la innovación, para enfrentar desafíos complejos como lo es ya no hacer lo que siempre hacíamos, ¿cierto? Y también está mucho más preparada para poderse relacionar con su entorno, que otro gran desafío que cuando nos planteamos en construir ciudad se nos abre. Ya no es solo administrar, y ese es el pan con mantequilla, como decimos nosotros, lo que pasa en los túneles, en las instalaciones de metro, sino que también cómo somos capaces de relacionarnos con el entorno. Entonces, ahí, tener una mirada distinta es fundamental para poderlo hacer como queremos hacerlo y como hemos estado acostumbrados a hacerlo siempre que nos embarcamos en desafíos distintos, es hacerlo bien y pensando principalmente en nuestro cliente. Entonces, la agenda de diversidad, inclusión y género, la agenda DEI, que lleva Metro hoy día, es muy relevante. Se le ha dado esa relevancia al interior de la compañía, tiene una gobernanza interna que permite ir avanzando, ya sea en el cambio cultural, como lo decía, como también en la definición de distintas políticas. De hecho, Metro ya tiene una política de diversidad, inclusión y género que permite orientar todas las acciones de la compañía en ese sentido. Hemos ido también avanzando en nuestra adaptación normativa de nuestras propias documentación y, por supuesto, en la capacitación, no solo de nuestro personal en contacto con usuarios y usuarias, sino que también con todos los trabajadores y trabajadoras de Metro. Ello nos ha permitido de a poco ir generando políticas que son mucho mejores que las políticas
y los proyectos en los que hemos estado involucrados hasta el día de hoy, eso nos ha permitido también ir generando una mucho mayor y mejor conexión con no solo nuestros usuarios y usuarias, sino que también con nuestros entornos y nuestras comunidades para poder, como decía yo, generar un mejor nivel de servicio, que es finalmente lo que nosotros esperamos como servicio hacia la ciudad. Ahí me quisiera quedar en esta primera vuelta, es destacar por qué para nosotros es tremendamente relevante y por qué le hemos dado la importancia y la gobernanza trabajando con las más altas autoridades de la compañía a cargo de impulsar estas políticas de diversidad, inclusión y género, y por qué también han ido permeando en las políticas que nosotros tenemos. Eso se refleja, entre otras cosas, y yo voy a poner solo un ejemplo, o dos ejemplos más bien. Hemos ampliado fuertemente la participación femenina dentro de la compañía. Hoy día tenemos un 28,5% de mujeres en todos los estamentos. Solo mencionar uno que era más privativo de hombres, que era los vigilantes privados. Hoy día tenemos un 10% de dotación femenina, tenemos 10% de vigilantes privadas que se ve. Se ve cómo actúan también distinto y cómo son percibidas de manera distinta. Y el segundo dato también, que quisiera solo como ejemplo mencionar, es que en nuestra percepción de seguridad, que es bastante importante porque hay algún indicador o varios indicadores que señalan que dentro de las cuestiones que cuando uno analiza los datos con perspectiva de género, como decía Paola, se va dando cuenta que las mujeres sentían mayor nivel de inseguridad en metro que los hombres. Hoy día, afortunadamente, con las políticas que se han ido impulsando, ha ido cerrándose esa brecha. Todavía existe la brecha. Hemos ido ampliando y mejorando muchísimo la percepción de seguridad al interior de las estaciones de metro, al interior de metro en general, pero sobre todo esa ganancia en percepción de seguridad ha estado en el último tiempo apalancada por una mejor percepción de seguridad de las mujeres. Así que son cosas que, como digo, se reflejan en cifras. La política de diversidad nuestra se va reflejando en cifras bien concretas respecto de cómo los usuarios y usuarias van percibiendo el nivel de servicio. Por eso las traigo a colación y las digo que son razón por la cual nos hemos involucrado muchísimo en esta temática. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, yo quería destacar dos cosas que Guillermo dijo, que es un trabajo que hace muy bien Metro y que es relevante no solamente la construcción de nuevas líneas, etcétera, sino que la vinculación con el entorno y efectivamente la conectividad que genera en la ciudad, como efectivamente se entiende la ciudad de una perspectiva distinta, porque efectivamente los límites políticos administrativos no son algo traducible para los ciudadanos y ciudadanas, que tienen que trasladarse una comuna a otra, y efectivamente Metro ha hecho una gran tarea en eso. Probablemente, Guillermo, nos vamos a ver pronto la primera piedra que pongamos en la Plaza Italia, que es uno de los proyectos que estamos trabajando en conjunto y que es un proyecto bien importante dentro del marco del proyecto Alameda Providencia, que va precisamente a mejorar la conectividad de toda la ciudad desde que son 2 millones de personas que pasan todos los días por el eje de la Alameda, y donde Metro particularmente también ha estado poniendo un esfuerzo importante para contribuir a ese proyecto. Y bueno, por último, después podemos dar una segunda ronda de palabras porque tenemos espacio hasta casi las 12, o sea, tenemos como máximo hasta las 12, así que tenemos tiempo para seguir hablando, porque es bien interesante toda esta conversación. Dar un espacio a Paola Girón para que pueda también, en función de la exposición que quiera hacer, como efectivamente como el trabajo que está haciendo la comisión que le toca liderar tiene articulación con los otros espacios de planificación urbana y rural que se están desarrollando, y cuáles son los vacíos, de cierta manera, que son relevantes también de poder llenar. Paola, adelante. Muchas gracias, subsecretario, muchas gracias por esta invitación. Para nosotros como consejo, que es un consejo que funciona, el anterior Consejo Nacional de Desarrollo Urbano con el Consejo Nacional de Desarrollo Rural,
para incorporar esta mirada territorial a las políticas públicas. Nosotros llevamos un año, la próxima semana creo que cumplimos un año desde que se conformó este Consejo, y creo que quizás a diferencia de Paola y de lo que se está planteando aquí, nosotros trabajamos a nivel nacional. Entonces nuestra preocupación tiene que ver no solamente con la región metropolitana, sino con todas las dificultades que vemos en términos territoriales a nivel nacional. Y en ese contexto, incorporar el enfoque territorial a las políticas públicas ha sido un desafío muy importante. Yo creo que he repetido muchas veces qué es lo que entendemos por un enfoque territorial, y en este contexto, para mí personalmente, que vengo del urbanismo y de la planificación territorial y sobre todo desde la mirada de la movilidad en específico la utilizamos como un enfoque para poder entender los territorios. La movilidad lo que nos ayuda a entender es que los territorios son continuos, que son relacionales, es decir, que lo que sucede, por ejemplo, en el área urbana de Santiago tiene impactos importantes en las zonas rurales, y lo mismo en términos rurales con lo urbano. Nos ayuda a entender que son dinámicos, que están cambiando constantemente, que las personas se mueven a través de las ciudades y los territorios, que cruzan el ámbito urbano y rural constantemente, y por eso es que el transporte es tan importante. Nos ayuda a entender que si no vemos los territorios de una manera integral, vamos a seguir fragmentando los territorios, porque desafortunadamente lo que encontramos es que la planificación urbana en Chile fragmenta los territorios, porque se planifica de manera aislada. Y cuando el ministro de Transporte me preguntó cómo podemos colaborar, es precisamente porque la movilidad ayuda a unir territorios, a unir experiencias, a unir lo que puede estar fragmentado. Así es que desde esa lógica, para nosotros como Consejo, que tenemos como misión, poca cosa, la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, Política Nacional de Desarrollo Rural y Política Nacional de Ordenamiento Territorial. Son tres políticas que están en momentos distintos y que tienen implicancias a nivel nacional, no solamente en áreas metropolitanas, sino también en ciudades más pequeñas. Y en ese sentido, algo que para nosotros en este momento está siendo muy importante es la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Es una política que este año cumple 10 años desde su promulgación y requiere ser modificada, requiere ser actualizada, porque han pasado muchas cosas en Chile desde los últimos 10 años. Han habido transformaciones importantes en términos espaciales, en términos de cambio climático y modificaciones y cambios, transformaciones socioambientales en Chile, envejecimiento de la población también, hemos recibido un número importante de migrantes, la conformación de los hogares en Chile ha cambiado. La subsecretaria contaba cómo han crecido las pequeñas localidades o ciudades intermedias en Chile de manera exponencial, más que la región metropolitana en términos concretos. Entonces nosotros como Consejo tenemos que velar que las políticas que estamos implementando sirvan tanto para las áreas metropolitanas como Santiago, como las otras regiones a nivel nacional. Y lo que hemos visto, porque hemos viajado muchísimo en este año, hemos visto diferencias significativas con lo que está sucediendo a nivel nacional. Estuvimos en Iquique hace poco, estamos en Valparaíso, mañana tenemos un seminario en Valdivia, pero también en otras localidades, y vemos que hay una clara diferencia en lo que está sucediendo en Santiago en comparación con las distintas regiones. Y algo que nos está llamando mucho la atención en esa lógica tiene que ver entonces con los cuidados. Y para nosotros los cuidados tiene que ver con la forma en que procuramos la sustentación de la vida. Las vidas, no solamente las vidas humanas, sino también el medio ambiente, los animales, las plantas. Y en ese sentido, esta mirada de los cuidados es muy importante en términos territoriales. Y no solamente tiene que ver con el cuidado de los niños, los adultos mayores, las personas enfermas, sino también con otras actividades que nosotros hacemos para cuidar. Y que tiene que ver, por ejemplo, con ir de compras o, por ejemplo, con ir a espacios de recreación. Y hay muchas actividades que nosotros hacemos todos los días que requieren desplazarnos, y la forma en que nosotros planificamos no ayuda. Tenemos infraestructuras que están desvinculadas, la vivienda, como decía Paola Tapia, nosotros no pensamos la vivienda como una infraestructura, y deberíamos empezar a pensar todo el sistema habitacional como otra infraestructura que se vincula a las distintas infraestructuras que estamos trabajando. Y también ir pensando en cómo integramos estas diversas formas
en que nos cuidamos, y de ahí pensamos en distintas escalas, desde la escala corporal y el miedo, lo que ustedes están hablando sobre la seguridad, el miedo que enfrentan nuestros cuerpos cuando tenemos que caminar por calles peligrosas, o lo que más nos cuentan es las complejidades de, por lo menos en la región metropolitana, de los centros intermodales, ¿no? de los lugares donde la gente tiene que cambiar de modo, sobre todo gente que viene de áreas rurales y llega a la ciudad. Son esos espacios los que son muy complejos. El términos de tiempo, los cuerpos que llegan a nuestras ciudades, a las 8 de la noche se está acabando casi la ciudad y resulta muy difícil para personas que se tienen que mover por la noche, cómo enfrentamos el tema del miedo y los cuerpos que se mueven. Pero también en una escala de vivienda vemos cómo la transformación que hemos vivido, sobre todo con el delivery, ¿no? Hay muchas personas que dicen, yo cuido el interior de mi casa, pido delivery y manejo una vida sustentable. Cuando empezamos a ver el impacto que tiene el delivery a nivel de ciudad, las motos que se mueven por la ciudad, todo el sistema logístico para poder mantener viviendas que incorporan muchas cosas, desde cuidados, de supermercado, todo lo que se compra en China además, ¿no? Todo ese delivery también es parte de los cuidados y tenemos que pensar cómo organizamos las ciudades para todo esto que se está moviendo. A nivel intercomunal también, lo que estamos viendo en ciudades no solamente nos hablan de una interfaz urbano-rural, sino de un abismo. Se acaba la ciudad y hay un abismo con las zonas rurales y en esta región y en otras regiones que están conformadas como un área metropolitana, el desafío es cómo tratamos estas comunas que tienen un grado importante de áreas urbanas, pero también un grado importante de áreas rurales. ¿Cómo empezamos a dialogar esas áreas que no conversan entre sí en este momento y que se requiere, no conversan en términos de planificación, pero las personas sí los hacen? Las personas se mueven y no contamos con sistemas de transporte eficientes. Estuvimos en Puerto Montt hace poco y la gente no podía llegar porque se habían congelado las calles, porque se mueven entre localidades en estos territorios. Entonces tenemos que ir pensando más complejamente y la movilidad para los temas de cuidado nos ayuda a unir todos estos espacios que estamos viendo de manera separada. Hay también áreas, la movilidad nos ayuda a entender con grandes infraestructuras qué vamos a hacer. Nosotros como Consejo estamos preocupados por grandes inversiones que se van a hacer desde el aeropuerto, el puerto de San Antonio, el tren que va a llegar a Valparaíso, todo lo que va a tener que ver también con el tren que va a Melipilla y también la orbital. Son grandes infraestructuras que van a transformar no solamente el área metropolitana de Santiago, sino Valparaíso también y probablemente Rancagua. ¿Y cómo estamos pensando eso? Entonces, para nosotros como Consejo, son estas problemáticas las que tenemos que nosotros mirar a los próximos 10 años y no tan solo porque nosotros no ejecutamos, sino que vemos de que estos temas estén incorporados en formas de pensar a futuro. Estamos haciendo varias cositas que después puedo contar, pero esos son los desafíos. Para nosotros, la mirada territorial nos está ayudando a pensar más allá de esta forma fragmentada que tenemos de planificar, no solamente en Chile, sino que en América Latina, y aquí tenemos invitados internacionales que nos van a ayudar a pensar desde esa mirada, pero el desafío que nosotros tenemos en Chile en términos de planificación es la mirada fragmentadora de la planificación, la mirada sectorial que tenemos que hacer muy difícil una coordinación, y hacia allá es donde estamos tratando de ver cómo nosotros como Consejo logramos aunar actores, no solamente privados, no solamente públicos, sino también privados y la sociedad civil para pensar estos territorios de manera mucho más compleja de lo que estamos haciendo ahora. Gracias. Muchas gracias, Paola. Yo creo que una de las cosas que plantea es clave. Efectivamente, nosotros compartimos el diagnóstico desde la subsecretaría, considerando que somos también una institución que nos toca desplazarnos por todo el país, y no solamente en la zona urbana, sino que también en bastante las zonas rurales que sufren la ausencia de Estado o la ausencia de planificación muchísimas veces. Y por tanto, poner como objetivo superar la fragmentación territorial y la inequidad que se genera es algo que una agenda de descentralización tiene que abordar, ¿cierto? Porque efectivamente la descentralización es un fin para poder contribuir al desarrollo y al bienestar de las personas, independiente de la condición socioeconómica que tenga o independiente del lugar donde habite, ¿cierto? Y en esa línea, evidentemente, poder trabajar, y quería llevarlos a una segunda ronda,
poder trabajar en superar esa fragmentación también tiene que ver con la coordinación, por supuesto. Y tiene que ver con generar miradas integradoras de articulación de lo público y de lo privado. Por supuesto que la articulación público-privada y la colaboración público-privada es fundamental, pero el rol al que le corresponde hacer la coordinación en esa línea es al Estado. Es al Estado particularmente. Entonces, desde su experiencia, me gustaría poder preguntarles cómo se imaginan que, por una parte, el área metropolitana contribuye a mejorar la coordinación, pero también qué otras acciones serían relevantes para mejorar esa coordinación y trabajar particularmente para superar esa mirada fragmentadora de política pública, en el entendido de que es el Estado el que ordena la vida en sociedad y, por tanto, tiene que contribuir a evitar, incluso dentro del mismo Estado, esa fragmentación también para evitar que después eso se exprese también en la relación del Estado con los ciudadanos y con las ciudadanas, y que efectivamente estamos en un momento donde la sociedad chilena también tiene en parte una desafección hacia lo que hacemos quienes trabajamos en el Estado, ¿cierto? Entonces, quizá poder pasar una segunda ronda. Yo entiendo que esto es un tema más de mirada más profunda que particularmente lo que les corresponde hacer cada uno, pero cada uno de ustedes, con la experiencia que tiene, puede aportar también de cierta manera a esa reflexión. Y eso me interesaría poder como abordarlo en esta segunda ronda particularmente. No sé si les acomoda que sigamos en ese mismo orden para darle un poco más de descanso a Paola, que acaba de terminar su intervención particularmente. Así que después podemos invertirnos el orden. Podemos partir también por Guillermo para podríamos equidad de partir por género. No habría problema. Está Es lo que bien. les acomode más a ustedes. No, sí, parto en la otra ronda. Bueno, la verdad es que yo creo que la pregunta es súper desafiante porque tiene que ver cómo un gobierno se plantea frente a las políticas públicas. Porque bien tú decías, subsecretaria, el impulso tiene que venir del gobierno. Esa es nuestra tarea, es nuestra función política, nuestra función social, nuestra función económica. Y en ese sentido, las políticas públicas han claramente migrado en los últimos años de políticas públicas que eran muy verticales y en las cuales la autoridad decidía lo que se tenía que hacer en el territorio, a políticas públicas que tienen una mirada reticular u horizontal, porque incluye todas las redes que hay en torno a ellas. Y esa es la única forma que los gobiernos tienen de recuperar la legitimidad y la validez frente a los ciudadanos, en algo tan básico y primario como es escucharlos y generar políticas públicas que vayan acorde con las necesidades que los ciudadanos nos levantan como gobierno. Y en ese sentido hemos vivido experiencias que evidentemente han sido complejas, como lo fue en su momento el estallido social, que no solo lo vivimos en Chile, o sea, piensa en la crisis que vivió Ecuador, piensa en la crisis que vivió Colombia y mucho antes quizás que se vivió en Egipto, que se vivió en Francia, en Estados Unidos, influenciada fuertemente por aspectos como el fenómeno migratorio, pero también con aspectos que tienen que ver esencialmente con la desigualdad, la inequidad y la falta de escucha por parte de los gobiernos. Por eso es que no da lo mismo quien gobierne, porque evidentemente cuáles son las prioridades de esos gobiernos van marcando también la historia y el desarrollo de los países. Y en ese sentido nos tenemos que hacer cargo muy responsablemente como gobierno, pero también como sociedad civil, como academia y también sector privado de los avances que queremos ver reflejados en nuestra sociedad. Y en ese sentido quiero ir de lo micro a lo macro brevemente con un par de ejemplos. Yo les comentaba esto que nos pasó en Bajos de Mena, donde tuvimos que correr para poner un servicio de transporte público. Pues bien, nosotros dijimos nos vamos a hacer cargo con una política pública y creamos un programa, una política pública que elaboramos con un diagnóstico, que implementamos y que hoy día estamos evaluando, que se llama Programa Creando Redes, que como su nombre lo indica, lo que busca es más y mejores coordinaciones. Y el ejemplo que yo les daba del Romeral surge de un proceso que ya la palabra siempre está un poco reiterada, que es de participación ciudadana, lógico. Escuchamos a los vecinos del Romeral, fuimos al Romeral, estuvimos con ellos hasta las 9 de la noche, con la mayoría mujeres, porque quienes participan en estos procesos son en su mayoría mujeres.
Y fuimos con el municipio, que es el actor central, y por eso es que las áreas metropolitanas deben considerar la voz de los municipios, y por eso es muy bueno que exista el Consejo de Alcaldes para poder escuchar con el municipio el requerimiento de la ciudadanía. Pero no lo hicimos solo en el Romeral. Lo hicimos cuando creamos el servicio en Padre Hurtado, que es el I-35, porque es la comuna 35, en un acto de originalidad puro. Antes de lanzar el servicio con el alcalde dijimos, le vamos a poner I-35. Pero de nuevo, lo hicimos con el alcalde y reubicamos las paradas. Dijimos, los vecinos nos dijeron, pero ¿por qué pusieron esta parada acá? Hicimos una cartografía participativa y corríamos la parada para estar más cerca de los colegios, para estar más cerca de los centros de salud y en algunos casos para estar más cerca, evidentemente, del metro, que han sido nuestras 3 prioridades de cómo hoy día distribuimos nuestros servicios: salud, educación y metro. Pues bien, programa Creando Redes, a más de 2 años de su implementación, ha logrado implementar más de 30 modificaciones y ajustes a los programas de operación de los servicios, más de 10 servicios nuevos, más de 20 extensiones de servicio, que a veces suenan fácil decirlo. A veces nos dicen en las redes, ¿por qué no ponen un bus más? Bueno, un bus más significa dinero, dinero que todavía algunos expertos critican en las redes sociales o en los espacios de opinión pública para decirnos que los buses van vacíos y que los buses no cumplen su función social. Yo les quiero decir a esos expertos, que en realidad son bien pocos afortunadamente, que efectivamente el transporte público cumple una función social que es esencial y que lo necesitamos, y necesitamos programas como este para poder llegar, y necesitamos buses y necesitamos financiamiento. Si todos los sistemas de transporte público de calidad necesitan financiamiento, pregúntenselo a Europa, más del 80% del financiamiento es público. Aquí en Chile, para compararnos, estamos en el 65%. En ciudades de Estados Unidos hoy día el transporte es gratuito. Si no se trata de querer o no, se trata de tener la capacidad económica, ser responsable con los fondos e invertir en un subsidio. Subamos un escalón. Ese era el programa Creando Redes a nivel muy local. Pero también nos tenemos que hacer cargo de la planificación urbana para que no nos ocurra lo que nos ocurrió con los vecinos de Bajo de Mena. Y para eso, por una parte, tenemos un consejo de expertos académicos con el cual nos juntamos cada 2 meses, donde también Metro y también el consejo que Paola hoy día lidera integra ese consejo para conversar precisamente de los temas de ciudad y para coordinar los requerimientos. Y además tenemos un directorio que está integrado por el gobernador regional, presidido por nuestro ministro, también integrado por Metro. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos haciendo planificación. Entonces ahora estamos pensando que en La Platina, en La Pintana, porque también la desigualdad no solo está en regiones, yo soy de regiones, mi familia es de la región de Coquimbo, históricamente una de las regiones más pobres del país, pero también aquí en la región metropolitana tenemos pobreza, tenemos inequidades. ¿Qué estamos haciendo para eso? Planificando que ahora, por ejemplo, La Platina, cuando inaugure su servicio, sus viviendas sociales, tenga servicio de transporte público. Y no lo estamos haciendo 1 mes o 2 meses antes de la inauguración, lo estamos haciendo años antes de la implementación, porque estamos buscando pensar ciudad en conjunto. Y un último ejemplo, ahora a nivel internacional, de colaboración también entre las agencias públicas de transporte, donde también participa la academia, donde también participa el sector privado. Creamos un proyecto inédito para la región de Latinoamérica, que es el primer observatorio de género y movilidad. Una iniciativa que hoy día lleva de la mano a 6 agencias públicas, está el directorio, pero está también Bogotá, está Buenos Aires, está Ciudad de México, está Lima y está La Paz, con realidades muy distintas, pero con 2 objetivos comunes. Vamos a compartir en ese espacio que ya lleva 1 año y medio de funcionamiento, estamos compartiendo buenas prácticas, como el programa de mujeres conductoras que mencionaba la subsecretaria, que nos llena de orgullo porque hoy día tenemos 1.800 conductoras al volante. 1.800 mujeres que día a día tienen la autonomía económica, pero también la autonomía física, la convivencia de la vida personal, porque además hemos buscado a esas conductoras en las cercanías de sus territorios. Lo hemos hecho de nuevo asociación público-privada, financiado por privados con el municipio, y esas conductoras trabajan cerca de sus terminales, pueden cuidar mejor a sus hijos y pueden tener espacio también para el desarrollo personal. Esas buenas prácticas las estamos compartiendo en el Observatorio de Género y Movilidad y, por último, muy importante para la región latinoamericana, estamos generando indicadores comunes.
Porque si queremos saber cómo estamos como Chile, que hoy día nos llena de orgullo la electromovilidad, somos la ciudad, Santiago, después de las ciudades chinas con más buses eléctricos, pero eso lo podemos hacer porque hay una métrica de buses. Claro. Pero ¿cuántas conductoras hay? Estamos levantando la información. ¿Cuánta inseguridad se siente en el transporte público? Estamos levantando la información a nivel latinoamericano y es el observatorio, el lugar y el espacio que hemos encontrado para ello y que generosamente las demás agencias públicas han colaborado. Entonces ahí ejemplos desde lo local que parece a la luz de muchos a lo mejor pocos, pero créanme que eso de nuevo, y vuelvo a ello porque cada vez que lo menciono, la verdad es que me emociono cuando esos vecinos del Romeral o de Padre Hurtado nos decían, yo siento que llegó el metro. Para mí este bus es el metro. Yo casi que me sentía tan desplazado que no tenía derecho a esto. Esto equivale para mí al metro. Sabemos que el metro no va a poder llegar nunca al Romeral, esperamos que cada día se extienda, obviamente hay que hacerlo de nuevo con los recursos disponibles, pero esa mirada de la comunidad, de sentir que con eso el Estado está presente, está cumpliendo y logramos la legitimidad de las políticas públicas, se logra única y exclusivamente cuando se parte para construirlas desde el territorio. Eso. Muy bien. Había que aplaudir. Muchas gracias, Paola. Vamos a hacer después unas instancias de reflexiones finales, pero me gustaría continuar con Guillermo también para ver si puede entrar en esta materia. Bueno, interesante la pregunta, subsecretaria, y el desafío. Y lo voy a responder saliendo un poco del rol, pero sí basado en lo que me ha tocado ver desde Metro y también ver en otras ciudades. Cómo a partir de la gobernanza, a partir de la creación de áreas metropolitanas, y pensando en que, de nuevo, en lo que a todos nos convoca es construir mejores territorios, mejores espacios, mejores ciudades, cómo podemos mejorar lo que hoy tenemos. Yo creo, y como digo, basado un poco en lo que ha sido la experiencia de Metro, en el desarrollo de proyectos, en lo que he visto en el funcionamiento de otras ciudades, que basados, creo yo, el desarrollo y el construir más y mejores ciudades, me parece que tienen que estar basados en 3 o 4 pilares. El primero, una planificación de largo plazo. Creo que es fundamental que las políticas y proyectos se tornen proyectos de Estado y no proyectos de un determinado gobierno local o nacional, sino que se transformen en proyectos locales. Por lo tanto, la planificación de largo plazo me parece que es fundamental, la visión de futuro y larga, consensuada con muchos actores sociales y políticos, me parece que es fundamental. Lo segundo, instituciones fuertes, que tengan y capturen atribuciones reales y recursos concretos para poder desplegar un plan estratégico de largo plazo. Tercero, desarrollar un proceso de escucha muy relevante de la ciudadanía, de los principales stakeholders, de las principales organizaciones que están hoy día haciendo ciudad, pensando en la ciudad, generando ideas y planes. Y cuarto, creo que la asociación público-privada es fundamental para poder desarrollar más y mejores políticas. El poder extender las capacidades que el Estado, por muchas que se dote, a través del sector privado son fundamentales. Va a ser imposible que se llegue a todos los sectores, que se llegue a todas las áreas, y por lo tanto creo que ese es el cuarto pilar sobre el cual uno debiese basar y que debiesen contribuir a que las políticas que estamos desarrollando hoy día, las políticas que podamos desarrollar con herramientas como las que se están entregando a partir de la definición de nuevas áreas metropolitanas, son fundamentales. Los lugares que yo he visto, las ciudades que he visto que funcionan bien, están básicamente estructuradas de esa manera, con instituciones muy fuertes, que tienen muchas atribuciones
que captan muchas atribuciones y que también tienen recursos importantes profesionales y también financieros. Si aquí no hay magia, el transporte urbano al menos, y yo estoy hablando desde el transporte urbano, en Chile genera externalidades significativas. Hacerlo bien o hacerlo mal genera impactos muy importantes en una ciudad, en un país, pero sobre todo en la calidad de vida de las personas. Así que son importantes que estas instituciones cuenten con las atribuciones y sobre todo con los recursos y las capacidades para poderlo hacer. Y me ha tocado decirlo cuando hemos estado inaugurando líneas de metro o extensiones de metro, cuando uno desarrolla proyectos de Estado que en general en lo que es el transporte urbano cambian vidas, son mucho mejores proyectos, se desarrollan con mucho más cuidado, se desarrollan también con mucho mejores herramientas. Las líneas de metro son el mejor ejemplo de lo que es un proyecto y una planificación más de Estado que de gobierno. Normalmente una línea de metro, y así ha pasado en las últimas que inauguramos con el presidente Boric, se han anunciado, definido su financiamiento, y aquí el caso concreto de las últimas 2 extensiones que lo hicimos en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se desarrollaron y ejecutaron los estudios de ingeniería y las obras, buena parte de las obras durante el gobierno el segundo gobierno del presidente Piñera, y nos correspondió a nosotros terminar esas obras y poner en marcha las extensiones de las líneas. Son esos proyectos los que de verdad transforman vidas y hacen que la planificación tenga sentido y también mejore muchísimo más la capacidad. El resto yo creo que se explica por sí mismo, el tener una capacidad de escucha y poder hacer procesos de participación y planificación con la organización y los ciudadanos y ciudadanas es fundamental para poder mejorar las políticas públicas. Acá muchas de los proyectos se juegan en lo que se llama la última milla, no tanto en la definición más global y gruesa, sino que en el detalle es donde el diablo mete la cola y por lo tanto en donde se juega finalmente el éxito o no de un determinado proyecto o política. Así que es fundamental esa sintonía con el territorio, con las personas y finalmente, como ya lo dije, el tener una alianza importante, transparente, de largo plazo con el sector privado también hace la diferencia. Así que esos, insisto, serían, en mi opinión, saliendo un poco del rol de Metro, pero aprovechando un poco la experiencia y el conocimiento que me ha dado estar como presidente del directorio de Metro, serían las cuestiones que a mí me parecen más relevantes para poder mejorar las políticas públicas que tenemos y sobre todo la institucionalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Paola, la palabra es tuya. Sí, yo creo que Guillermo dice algo fundamental. Para nosotros la implementación de estas 3 políticas públicas tiene que ver con que son políticas de Estado y trascienden los gobiernos de turno y por eso hay que pensarlas y formularlas y actualizarlas y trabajarlas con la mayor diversidad de actores. No les cuento, nosotros contamos con 49 consejeros, no es poco. Ustedes dicen que tienen directorio, estos son 49, son de distintos ámbitos, del ámbito público, privado, de la sociedad civil, académicos también, y en ese sentido las políticas y sobre todo el proceso de actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano que estamos haciendo ahora está siendo muy discutido con diversos actores de opiniones muy distintas y quizás como ejemplo de las cosas que estamos haciendo, por ejemplo, en la Política Nacional de Desarrollo Urbano, el tema que está más, estamos en discusión en estas últimas 2 semanas es sobre la interfaz urbano-rural y cómo definirla y cómo esa área en nuestras ciudades, sobre todo en áreas metropolitanas, tiene un rol fundamental porque es ahí donde no está normado en este momento y están sucediendo muchas cosas en términos ambientales, en términos de parcelaciones, en términos de crisis, de incendios que hemos tenido, también pérdida de áreas rurales o de áreas agrícolas más bien, y ese es uno de los ámbitos que nosotros, como sobre todo en el ámbito de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, estamos trabajando.
Además, otro de los grupos de trabajo que tenemos tiene que ver con que al diagnosticar esta fragmentación en la forma que planificamos, empezamos a mirar el Sistema Nacional de Inversiones. Este es un sistema que es muy consolidado, es muy sólido, es un ejemplo para América Latina y que nos ha dado una estructura bastante importante en Chile de cómo invertimos, pero no tiene un enfoque territorial y requiere una mirada, en vez de invertir por proyectos, invertir en términos de territorio. Y estamos trabajando de manera constante de cómo, y con diversos actores, cómo modificar ese sistema y en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social, cuáles serían las herramientas para poder modificar ese sistema. Y estamos viendo entre convenios de programación, como veíamos, pero también fortalecimiento de los funcionarios públicos para poder hacer las evaluaciones que eso requiere, para poder aprobar todos estos proyectos y eventualmente poder tener colaboraciones interministeriales que ayuden a la implementación de proyectos territoriales más que proyectos individuales o sectoriales. Y ahí hay distintas iniciativas que estamos proponiendo. Además, como consejo contamos con un sistema de información de datos. Juntamos dos sistemas, el CIEDU, que venía del Consejo Urbano, con el SICVIR, que venía del área más rural, y lanzamos la semana pasada el CIED Chile, que es el Sistema de Indicadores y Estándares Territoriales, donde juntamos, y los datos en áreas rurales y urbanas no, si aquí hay algún geógrafo va a saber, no se juntan. Entonces es muy difícil porque los indicadores no nos permiten tener estudios más relacionales entre lo urbano y lo rural. Así es que es un desafío importante. Trabajamos con el Instituto Nacional de Estadística y con distintos ministerios para poder generar gobernanza de datos que hoy en día no nos permiten tomar decisiones precisamente en estas áreas que las áreas metropolitanas están viendo. Por otro lado, la Comisión Rural, algo que estamos trabajando en estos días, tiene que ver con el concepto de pertinencia territorial y cómo desarrollar políticas y proyectos y planificación que tenga la pertinencia territorial, que hay un estándar en Chile que es 10 metros cuadrados de áreas verdes para los habitantes, que tiene sentido en la región metropolitana, pero no tiene ningún sentido en Valdivia, ni ningún sentido en el norte de Chile. Entonces, ¿cómo elaboramos políticas, programas, planes, pero además datos que sean pertinentes a cada territorio que estamos viendo y a cada habitante también? ¿Cómo reconocemos la diversidad de los actores? Y en ese sentido estamos trabajando para tener datos segregados por género, pero además indicadores que nos den cuenta de cómo están las relaciones de género y también los temas de cuidado, que no están presentes en los datos que nosotros estamos manejando hoy en día. Y aparte, estamos también trabajando como una política de descentralización, y aquí creo que está sí está, porque lo vi, están los representantes del GORE de Tarapacá. Estamos creando consejos de desarrollo territorial en regiones para que puedan aunar la cantidad de mesas y grupos de trabajo que hay. En Santiago hay muchísimas, hay por lo menos 200 en temas territoriales, pero a nivel regional también, y estamos apoyando a los gobiernos regionales para armar mesas o formas en juntar a los diversos actores para pensar territorialmente, para que no tener esta disparidad o esta diversidad de actores que están pensando sobre los mismos territorios. Así es que esperamos poder conformar el primer consejo en la región de Tarapacá, pero estamos trabajando con otras regiones también, y en ese sentido poder pensar territorialmente es algo que no hacemos mucho en Chile porque es muy difícil, y esperamos que el consejo ayude, aporte en esa mirada en términos generales. Eso es más o menos lo que estamos trabajando. Gracias, Paola. Muchas gracias, Paola. Faltó el aplauso. Sí, el aplauso. Vamos, bueno, de esta intervención yo quería destacar un par de cosas, pero que me parecen relevantes lo que plantearon. Algunas se repitieron, pero en general las reflexiones todas más o menos coincidían, ¿cierto? Lo primero, desafíos, la planificación integrada. Trabajar en la planificación integrada. Guillermo mencionaba las instituciones fuertes, porque efectivamente, como decíamos, tanto Paola, yo también lo mencioné, que el Estado es el eje ordenador del desarrollo de las políticas y cómo se contribuye al bienestar de los ciudadanos y ciudadanas, y eso requiere instituciones fuertes. Y sabemos que efectivamente las instituciones públicas no necesariamente han sido fuertes a lo largo de las últimas décadas en el país, y uno de los desafíos que hemos estado abordando como gobierno es particularmente darle fortalecimiento a las instituciones para que puedan responder ante las inquietudes de los ciudadanos. Lo tercero es contar con espacios de participación temprana de la ciudadanía para poder darle una vinculación y una legitimidad
a el desarrollo de las iniciativas que se están desarrollando, la colaboración público-privada, por supuesto, y que sea el Estado y el Gobierno, particularmente al nivel central, el que lo aborde, pero también con condiciones de coordinación con los gobiernos regionales, los gobiernos locales particularmente. Entender que lo que emprendamos no es una política de gobierno, sino que también tenemos que promover políticas de Estado que superen el periodo de 4 años que tiene un gobierno en particular y que poder desarrollar legados y con miradas más prospectivas respecto hacia dónde tiene que enfocarse el Estado en ciertas materias y, por tanto, poder desarrollar políticas de Estado, más que solamente generar espacios de confrontación entre lo que puede hacer un gobierno y si cambia el signo del gobierno, que pueda deshacer lo que ha hecho el gobierno anterior particularmente. Nosotros, bueno, una de las tareas que nos ha encomendado el presidente Boric es continuar con todas las iniciativas, que son buenas iniciativas que vienen de los gobiernos anteriores, destacar el trabajo en esa línea y al mismo tiempo generar equidad, particularmente con los otros actores locales independientes del sector político al que representen, ¿cierto? En el entendido que tenemos que relacionarnos con alcaldes que son del oficialismo, con alcaldes que son de oposición, pero particularmente en la medida que no haya un trabajo articulado con esas instituciones, a pesar de que sus autoridades sean de signos políticos distintos, son los ciudadanos los que sufren cuando el Estado se ausenta en esa línea. Yo diría que esos son más o menos 5 ejes que ustedes han planteado en su intervención y, por supuesto, algunos desafíos relevantes que planteaba Paola Girón, como, por ejemplo, la integración en los instrumentos que tenemos, por ejemplo, la gobernanza de datos, que sabemos que eso ya es un gran tema, como cada ministerio tiene sus propios datos geoespaciales, no hay mecanismos necesariamente interoperables y poder avanzar hacia allá es un desafío y construir políticas con pertinencia que tiene que ver con la participación de la ciudadanía, por supuesto, es relevante. Yo quería, nos quedan aproximadamente 15 minutos, dar espacio para que puedan hacer cada uno de ustedes una reflexión final de ojalá unos 2 a 3 minutos cada uno para, en el fondo, que quieran plantear, que les parezca interesante y que se les haya quedado en el tintero, pero también quizás sería interesante ver que como desde su mirada, como también los otros paneles que tiene este seminario pueden contribuir a responder ciertas inquietudes y ciertas interrogantes que podemos seguir trabajando, particularmente quienes lideramos, el equipo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, pero en la colaboración con los otros niveles de gobierno, particularmente, que es lo que nos toca abordar. Así es que vamos a invertir el orden, partimos con Guillermo, para que pueda dar su cierre, y después pasamos a Paola Girón y finalmente con Paola Tapia. Yo quiero solo partir agradeciendo la invitación, agradeciendo el espacio de conversación. Creo que esto hace muy bien a el área en la que estamos todos insertos, en el ámbito en el que nos movemos todos los días. Así que quiero ir cerrando primero con el agradecimiento a este espacio de conversación, creo que es muy bueno. Segundo, quisiera un poco vincular lo primero que señalé con lo que hablábamos al final de cómo hacemos instituciones más robustas y cómo hacemos también políticas que sean mucho más efectivas, eficaces, eficientes, y que en mi perspectiva tiene que ver con, en buena parte, las instituciones y la fortaleza de las instituciones en las que cada uno se desenvuelve. Y parte de esa fortaleza creo que está en el ampliar la mirada, en generar en el sentido más amplio políticas de diversidad e inclusión. Eso va necesariamente a tener y generar instituciones, empresas, espacios de conversación muchísimo más ricos, muchísimo más conectados con el entorno y con el país en el que estamos, y por cierto también muchísimo más innovadores. Creo que los desafíos que nos quedan por delante son tremendamente importantes y relevantes. El enfrentarlos tal cual como lo hemos hecho hasta el día de hoy es una receta que nos va a llevar hacia un fracaso, y esa innovación tiene que estar sostenida sobre, como digo, equipos muy potentes, equipos bien diversos, equipos bien motivados. Así que creo que eso me gustaría destacar.
el resto creo que se ha dicho y se ha remarcado y también seguramente lo vamos a poder seguir conversando. Así que ese es el cierre y volver a reiterar los agradecimientos a este espacio, a esta conversación y también la disponibilidad de que como Metro también podamos participar de algún otro encuentro y también obviamente de todas las coordinaciones necesarias para poder impulsar los principales desafíos que hoy día y más en el corto plazo también estamos enfrentando, como decía la subsecretaria, por ejemplo, en la transformación de la Alameda, en la transformación de lo que va a ser la Plaza Italia, que son a lo mejor pequeños hitos, pero que de verdad marcan un estado de ánimo y una forma de entender cómo estamos haciendo las cosas en Chile distintas. Así que también disponibles a eso. Muchas gracias, Guillermo. ¿Paola? Bueno, a mí me encanta que este seminario tenga que ver con cuidados y movilidad y todos los temas que me gustan muchísimo, pero creo que todavía tenemos hartos desafíos para poder enfrentar el tema de los cuidados. Creo que sobre todo el DTPM ha hecho un trabajo muy importante de hacer visible lo importante que la movilidad tiene que ver con los cuidados. Nosotros, sobre todo desde el Consejo, para mí lo que estamos viendo, los cuidados son espacializados, se llevan a cabo en el espacio o con el espacio y a través del espacio. Y en ese sentido no son prácticas que suceden por allá arriba, que alguien tiene que pensar en dónde va a llevar a alguien al médico, sino que nosotros lo hacemos todos los días. Y ahí para nosotros entender la espacialización de los cuidados ha sido fundamental. Primero, entender la diversidad de prácticas que eso implica, es decir, ir a comprar, llevar a alguien al médico, ir al colegio, ir a moverse por toda la ciudad, son todas prácticas de cuidado. También entender los sujetos de cuidado. Además de las personas que requieren cuidado, también están las personas que cuidan. Y esa mirada, yo creo que el gobierno ha tenido un trabajo bien importante sobre la política nacional de cuidados, de poder proteger a las personas que cuidan, pero también entender esa relación. Yo cuido, pero además me cuidan, y esa mirada interdependiente es fundamental para poder entender las prácticas de cuidado. También entender los lugares donde se llevan a cabo los cuidados, y en ese sentido pensar en infraestructuras de cuidado es fundamental. Nosotros en los datos y en la forma en que entendemos la planificación urbana no se entiende, por ejemplo, el metro como una infraestructura de cuidado, y lo es. No se entiende las calles como infraestructuras de cuidado, y en estos momentos ya estamos entrando al verano, vamos a tener 35, 37 grados de temperatura. Hay muchas personas que no pueden salir a la calle, sobre todo adultos mayores que no pueden salir a la calle por el calor. ¿Y cómo planificamos esos espacios con sombras, con espacios cuidadosos también para poder llevar a cabo los cuidados? También el tema del tiempo, la temporalidad es importante, los cuidados se llevan a cabo constantemente, uno no deja de estar cuidando, pero van cambiando en el tiempo. El cuidado de los niños va cambiando desde que son guaguitas hasta que son mayores, van cambiando y hay que reconocer esas transformaciones. Y también, en ese sentido, los ritmos de los cuidados son importantes y los tiempos del día. Moverse en el día es muy distinto a moverse en la noche, cómo uno enfrenta las ciudades y los territorios en distintas épocas del año, en distintos tiempos, es fundamental. Y también, finalmente, entender que los cuidados son afectivos y ahí requiere cuidados, ser cuidadosos y formas cuidadosas también de trabajar, formas cuidadosas de trabajar con las distintas personas. Cuando yo escucho el trabajo que han hecho, sobre todo incorporar a mujeres, choferes, el trabajo, y cuando las escucho hablar también, es un trabajo muy cuidadoso, y nosotros necesitamos que las políticas públicas también sean cuidadosas en sus formas de trabajo. Estuvimos en Concepción hace poco y una dirigente nos decía, ¿hasta cuándo no hacemos la planificación urbana vinculante? Y hemos estado pensando mucho que quizás esa forma de vinculación, de hacer chic cuando alguien participa, quizás no sea la más adecuada, porque estamos viviendo en momentos de conflicto y eso requiere mucha conversación. Reconocer el conflicto en la planificación territorial para nosotros ha sido muy importante, de poder entender que requerimos estar en constante diálogo con la ciudadanía y con los distintos actores para poder negociar mejor. Más que llevarlos al final del proceso, es que haya una conversación constante. También el Ministerio de Transporte tiene
un trabajo interesante sobre las mesas de diálogo de movilidad que hacen que las conversaciones sean permanentes. Y eso yo creo que son formas en que la planificación tiene que empezar a abrir la discusión y abrir a aceptar los diversos conocimientos que tenemos sobre nuestros territorios. Así es que todavía yo creo que hay harto que ver y mirarlo desde los cuidados, creo que es fundamental, subsecretaria. Muchas gracias. Sí, comparto la visión que mencionaba Paola Girón y creo que el título del seminario es lo suficientemente convocante en ese sentido, o sea, movilidad e inclusión. Cuando nos movemos, tenemos que hacerlo con una mirada demasiado integradora. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros hicimos el proceso de participación de la última licitación, que ya la próxima semana tenemos la apertura económica, lo hicimos reuniéndonos con distintos grupos. Cuando vamos a incluir, no son las mujeres. Resulta que las mujeres tenemos distintas edades. Ya hay personas mayores, nos juntamos con niñas, con niños, nos juntamos con jóvenes universitarios, nos juntamos con personas con discapacidad, nos juntamos con mujeres cuidadoras a propósito del hermoso trabajo que se ha hecho en este gobierno en esa materia y que nos devela datos tan reveladores como que el 70% de quien cuida a otro sufre problemas de salud mental. Entonces, no es una visión parcializada de que si alguien va a realizar una labor de cuidado, solamente va a hacer esa actividad. O sea, está inserta en una sociedad que exige que siga cumpliendo a lo mejor temas laborales, que exige que se siga moviendo en la ciudad, que exige que tenga una vivienda. O sea, los requerimientos son múltiples. Entonces, cuando ustedes nos invitan a hablar de movilidad e inclusión, nos están invitando a hacernos cargo como gobierno, pero también como sociedad, de esa mirada inclusiva. Y en ese sentido, yo solo quisiera decir que importa mucho lo que hacemos para adentro de las instituciones también. Nosotros hoy día somos 47% de mujeres en el Directorio de Transporte Público Metropolitano. Nos falta muy poco para llegar a ser 50 y 50, porque también tenemos que predicar con el ejemplo. Y eso tiene que ver con incluir más mujeres en el mundo laboral. Tenemos más conductoras, pero representan hoy día el 10%. La licitación va a hacer que lleguen al 18%, porque también hay que establecer cuotas y obligaciones para que esto aumente. Participación laboral. Pero en segundo lugar también tenemos que tener una mirada en la movilidad y en la inclusión a partir del territorio tomando los temas de contingencia. Y en ese sentido, la seguridad tiene que estar muy presente también en los planes y en las políticas públicas que estamos desarrollando. Y a modo ejemplar, nosotros elaboramos un programa que está destacado dentro de las 10 medidas presidenciales de género del gobierno, que es paradas seguras y accesibles con perspectiva de género. Porque escuchamos, y el 64% de las mujeres nos dijo que el lugar más inseguro de la ciudad eran las paradas de transporte público. Y por eso esas paradas con perspectiva de género, y ahí feliz y también después podemos tener más vinculación para tener paradas más iluminadas, paradas que son además con un panel de información variable, que una mujer o un hombre sabe a cuánto viene el bus y es distinto esperar en la noche, la propia sensación y la percepción de seguridad. Pero que además si le podemos poner botón de seguridad, braille, para que una persona pueda saber también ahí cuáles son los servicios y a cuánto están, evidentemente nos ayuda en esa integración. Por lo tanto, el desafío de este seminario es tremendo. Nosotros solo sumarnos y aportar y decirles que también el Directorio de Transporte Público creó Red Innova, que es un espacio también para proponer ideas, para proponer soluciones innovadoras, creativas. Así que ahí también hay un espacio para todos quienes nos quieran aportar. Estamos desarrollando todos los pilotos que ustedes nos propongan, así que feliz también de desarrollar más pilotos y además muy importante de compartirlos con regiones. El Paradas Seguras y Accesibles con Perspectiva de Género hicimos un modelo para regiones, porque evidentemente sabemos que la realidad es distinta y lo compartimos desde el directorio porque también tenemos esta mirada inclusiva. Así que sea un éxito el seminario y de nuevo gracias por la invitación. Sí, perfecto. Bueno, con esto
damos cierre a este primer panel del seminario. Agradecerles a los tres por su participación, por el involucramiento también en los temas que están relacionados al seminario. Por supuesto, hay un montón de desafíos relevantes, pero efectivamente poder compartir las experiencias desde las perspectivas que les toca a ustedes liderar son importantes, porque precisamente el objetivo de este seminario tiene que ver con cómo los desafíos que tenemos nos permiten seguir avanzando en la integración de la mirada de las políticas que nos tocan desarrollar desde nuestros propios espacios. Así que, por supuesto, importante tomar los ejemplos de lo que ustedes han dicho y que ojalá podamos seguir desarrollándolo y trabajándolo en conjunto. Muchas gracias a todos por participar y, bueno, nuevamente agradecerles y pedirle un aplauso para los tres expositores. ¿Una foto? Ya. Una foto. Muchas gracias a los 4 participantes de este panel, Inclusión y Movilidad. Muy interesante todas las temáticas, muy importante la incorporación de la equidad de género en el transporte público, en cómo estamos también pensando las ciudades, cómo estamos construyendo y cómo estamos expandiendo esas ciudades. Así que muchísimas gracias a los 4 panelistas y, por supuesto, también le agradecemos a nuestra subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativa, Francisca Perales, por ser la persona que moderó este panel. Gracias a todos por participar. Nos vamos todos con muchos datos, y con ganas de que de verdad podamos ver no solo en el Romeral, sino que en cada rincón de nuestro país esta inclusión del transporte público y, por supuesto, también con equidad de género. Yo los quiero invitar ahora a que podamos participar de un brunch que se va a desarrollar aquí al fondo de nuestro Salón Fresno, pero les voy a pedir que, por favor, a la 1:20 retomemos acá porque tenemos una invitada internacional, sin duda con un tema maravilloso para su charla magistral. Vamos a escuchar de vuelta del brunch a la doctora Blanca Valdivia Gutiérrez, así es que luego del brunch nos reunimos nuevamente acá a las 13:20. Muchas gracias.